Desde Canadá. Transmitiendo para todo el mundo. Es La Voz de la Verdad. Tu emisora. Es que vamos a hablar en esta tarde acerca del pecado. Vamos a comenzar a leer en Romanos capítulo 3, el verso número 23. Y oiga bien, es algo para que lo meditemos. Porque las personas hoy en día ya no pueden discernir, tanto en el mundo como en la iglesia, lo que es pecado y lo que no es pecado. Lo que ofende a Dios y lo que no ofende a Dios. Es necesario, porque la gente lo ve todo ahora normal. Muchas veces creemos nosotros que lo que estamos haciendo en nuestro diario vivir está bien delante de Dios. Pero nadie mejor que Dios en su palabra nos indica qué es lo que realmente a Él, cómo Él se siente ofendido, para darle a conocer al hombre realmente qué es pecado. La Escritura dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Oiga bien, prácticamente la esencia de la Escritura nos relata de que no hay nadie de que no peque o ha pecado. Porque dice, no dice por cuantos algunos pecaron. Dice por cuanto todos pecaron, todos. Y eso, el pecado, trae una consecuencia grave delante del rostro de Dios. Porque la palabra que usa Dios ahí es, están destituidos. Todos sabemos perfectamente de que cuando a usted le dicen, desde este día usted está destituido de su trabajo, quiere decir que no lo quieren ver más. Que usted está lejos, está fuera de su trabajo. Y ya no tiene nada que hacer ahí. A menos que ellos le digan a usted, hasta que lo restituyamos. Quiere decir que por un periodo va a estar fuera, lejos, hasta que ellos lo llamen para volverlo a colocar en la posición que estaba. Entonces la palabra que usa ahí dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria, de la presencia de Dios. Note usted. Ahora, quiero comenzar con una pregunta, con una interrogante. ¿Qué es pecado para usted? ¿Se considera perfecto o que no tiene pecado? Mire, como acabamos de repetir, todos los seres humanos, sin excepción alguna, somos pecadores. Ahora, esto que vamos a ver nos va a dar una definición clara y precisa de lo que es pecado. ¿Qué es el pecado? Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, el verso número 4. Primera de Juan 3, 4. Mire lo que dice lo que es pecado. Dice, todo aquel que comete pecado, infringe, viola. Mire, también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, la viola, la rompe, la quiebra. Ahora, vamos a ver otra escritura. Romanos, capítulo 14, el verso número 23. Romanos 14, 23. Mira lo que dice. Pero el que duda
sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo, oiga bien, todo, ya no está hablando solo de la comida, hablando de la ley. No, dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea que todo, porque es necesario, y les he recalcado que es necesario que leamos la Biblia, la palabra de Dios. Porque es necesario que leamos la Biblia. Mire, sería una excusa barata decir que no tenemos tiempo de leer la Biblia. Esa es una excusa barata. Y esa es una excusa que ante Dios no vale. A Dios no le podemos llegar con esa excusa que no. No. Ahora hay todavía más facilidad. Me dice una persona a mí, es que yo no, allá en El Salvador, es que yo no puedo ver las letras, es que me duele la cabeza, es que aquí, es que allá. Y me puso 1001 excusas. Y le digo yo, mire, entre al internet. Ahí en el internet usted pone el libro de la Biblia y ahí se lo narran. Usted está escuchando. Ya la puede escuchar en audio. Le pregunto una semana después que si había escuchado la Biblia, pues me salió con otras excusas. Entonces le digo yo, no hay excusas. Lo que usted no quiere es escuchar la palabra de Dios. Lo que usted quiere es seguir en su pecado. Está conforme. Y una persona que es conforme a su manera de vivir, a su manera conforme, es una persona que no va a caminar para el Señor. Ahí va a quedar estancado. Y las aguas estancadas hieden. Entonces, porque dice la Escritura que todo lo que no proviene de fe, ¿qué es lo único que proviene de fe? ¿No dice que la fe viene por el oír? El oír la palabra de Dios. Entonces, si yo tomo una decisión, si yo quiero consejo, si yo quiero caminar, quiero hacer lo que quiero hacer, yo no me puedo dejar manipular solo porque otro me diga o por el pensamiento de otro no. Yo tengo que leer, tener la palabra de Dios en mi vida. Porque dice que lo que no proviene de fe es pecado. Puedo estar haciendo cosas, decidiendo cosas, hablando cosas, pensando cosas que yo creo que son normales y bien, pero es pecado. Ahora mire lo que dice Santiago, el libro del apóstol Santiago, el capítulo 4, el verso número 17. Gloria a Dios. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si yo le pregunto a usted, cuando la Biblia está hablando de esta escritura, el que sabe hacer lo bueno, la gente piensa que es ayudarle a otro solamente, o hacer el bien a otro solamente. No solamente está hablando de eso, sino que está hablando, usted sabe que el día domingo es bueno ir a la casa de Dios, porque la Biblia así lo manda, y el no venir, sino que ir a buscar hacer otras cosas, es pecado. Sabemos que la Biblia nos manda a orar, el no buscar oración, pero sí tener tiempo para otras cosas, es pecado. La Biblia nos manda que tenemos que meditar en su palabra. El no meditar en su palabra y ocupar el tiempo en otras cosas que no son, es pecado. Entonces va a decir, entonces vivimos una vida en pecado. Es que ese es el problema hoy en día. Que la gente, o sea, nosotros como humanos, estamos haciendo cosas en nuestro diario vivir que creemos que son normales, y que Dios está contento con nosotros de esa manera, porque no pasa nada. Y como no pasa nada,
creemos que todo está bien con Dios y Dios tiene la obligación de escucharme y de que Dios tiene la obligación de hacer lo que yo pienso que está bien y que Él tiene que estar de acuerdo conmigo. No. Porque Dios es delicado. Dice Juan capítulo 16. Voy a dar una serie de versículos. Juan 16 para entrar a la introducción. Con estos versículos voy a entrar. Juan capítulo 16, el verso 9. Dice así. De pecado. Por cuanto no creen en mí. Entonces puedo decir yo creo en Jesucristo, entonces no estoy en pecado. O no creo, para la gente eso es, no, si yo creo en Jesús, no, si yo creo en Dios. Pero es que la gente piensa de que es solamente creer mentalmente. No. El mismo Jesucristo dijo que si creyéramos en Él, también creeríamos en sus obras. Y las obras de Él son obras de obediencia. Entonces quiere decir que cuando nos dice que si creemos en Él, eso significa de que vamos a hacer las obras que Él hace con respecto a la obediencia. ¿O no? Yo veo que está callado, como que no era esto, no esperaba escuchar esto. Pues no se quiere que hablamos de otras cosas bonitas. Le puedo contar el cuento de los 3 cochinitos. Le puedo contar algún cuentecito de los que cuentan ahora y la gente le encanta. Proverbios 21, versículo número 4. Proverbios 21. Vamos a ver el número 4. Mira lo que dice. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Pero hay otro proverbio, hermanos. Cualquiera podemos decir, no, pero es que yo no tengo altivez en mis ojos, ni soy orgulloso de corazón, ni tengo pensamientos malos. O sea, yo no tengo problemas. Porque usted le dice a la gente, mire esto, no, yo lo hago. No, mire, no haga, no, yo no lo hago. O sea que la verdad que la gente está bien. Todos estamos bien. Aquí el que está mal es Dios entonces. Porque dice, mire lo que dice Proverbios 24, verso 9. Proverbios 24, vamos 3 capítulos más adelante, el verso número 9. Vamos a ver, hermano, para que no se me vaya a dormir. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice, hermano? El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Para usted, que es una persona necia, Que insiste en seguir pecando. que insiste en hacer lo mismo, solamente, o tiene alguna otra definición de lo que es una persona necia. ¿Ah? ¿Será lo mismo que una persona terca? ¿O necia? No sé, digo yo. ¿No? O sea, cuando le dice, está haciendo la misma necedad. Le dice usted, no, mire esto. Ah, sí, pero es que yo pienso. Mire, pero es que la Biblia dice, no, pero a mí así me gusta. No, mire, es que no. Es una persona necia. Y dice que es pecado. Y abominación a los hombres el escarnecedor. Ahora, en estos versículos que hemos visto, se lee prácticamente la definición de lo que es pecado,
Porque la tendencia moderna ahora, la modernidad que estamos viviendo, porque la moda no solamente quieren traerla al mundo, sino que la quieren traer a la iglesia. Hay gente que le dice, no, pero es que esto fue en aquellos tiempos. Estamos en el siglo XXI, le dice. Las cosas han cambiado. No, el hombre va cambiando sus cosas. Mire, van progresando hacia el pecado. Entonces la modernidad es de estimar el pecado como algo importante o algo que no tiene mucha importancia. Esa es la modernidad. Ven el pecado como algo normal. Hay una palabra que usan hoy en día, dice, no juzgue. Ya con esa palabra lo quieren callar. Porque la mayoría de la gente toma una actitud de complacencia hacia el pecado y lo acepta como cosa corriente. Parecer que el pecado no es más que una ignorancia o un complejo en el carácter que puede corregirse. Tal vez con la ayuda de un psiquiatra. ¿Verdad? Pero ¿sabe qué pasa? ¿A dónde está enclavado el pecado, hermanos? Está enclavado en el corazón del hombre, en su naturaleza caída. Mire, cuando nosotros empezamos a echar una mirada en el pecado allá con Satanás, en la caída de Adán y Eva, el ser humano, la Biblia dice que el primer pecado fue el orgullo. Cuando leemos Isaías capítulo 14, del verso 12 al 15. Isaías 14, del verso 12 al 15. Mira lo que dice. 12, del 12 al 15, sí. Verso 12 al 15. A ver, ¿quién me lo quiere leer? Dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas, ¿a quién? A las naciones. Verso 13. Tú que decías, ¿a dónde? En tu corazón. Mire a dónde nació el orgullo. ¿A dónde nació el orgullo? ¿En el corazón de quién? No. En el corazón de Satanás. Ahí nació el orgullo del hombre, en el corazón de Satanás. Porque dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Dice el verso 14, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Verso 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. O sea que el orgullo fue sin duda el pecado original, porque Satanás se enalteció y quería hacerse Dios. Mire qué terrible. Ahora, ¿cómo puede reconocer usted una persona orgullosa? No, yo lo voy a hacer partícipes ahora para que, este es un estudio bíblico, para que no se me duerman. A ver, ¿no quiere ayudar, don Alfredo? ¿Cómo reconocerían una persona orgullosa? ¿Cuáles serían las características para definir una persona orgullosa? Que exagere estar sobrada de sí mismo. Ajá. Que, o sea, prácticamente que mire a los que se miren más que otros. Por ahí. Esa es una característica de una persona orgullosa. Miren las características que da de ese ángel. Porque dice que el orgullo viene del corazón de él. O sea que lo que él quería era ser igual que Dios. Miren, porque quería poner su trono a la par del trono de Dios y recibir él la gloria y la alabanza. Ese fue Lucifer. Su Lucifer. Primero se llamaba Lucero, le dice Lucero, hijo de la mañana. Lucero es una palabra griega que significa luz bella.
Y usted sabe que la estrella más hermosa el que sale es el lucero de la mañana. Así le llama la Biblia. Pero dice que de repente en su corazón sintió ese orgullo que quería ser igual que Dios. ¿Qué otra característica de una persona orgullosa, hermanos? No da su brazo a torcer. No dar su brazo a torcer. No reconocer que está mal, que necesita. No reconocer. O sea, hay características que definen, pero el final de toda persona orgullosa, ¿cuál fue el final de él? Mire, quería subir tan alto que el Señor lo puso en lo más bajo. A los lados del abismo. Una persona orgullosa, por tanto que quiere subir, que asimismo cae bajo. ¿Sabe qué otro problema nace del corazón de Satanás? Y este problema se da porque usted le dice, mire, la Biblia dice así y así y asá. ¿Sabe qué le responde la gente? Esa es su opinión personal, como que yo la escribí. No, esta no es mi opinión personal. Esto es lo que Dios dice. Ahora, si yo me lo invento, usted tiene el derecho a decirme si es mi opinión personal. Pero es que yo no escribí la Biblia, ni la inspiré. Esto es lo que Dios dice. Yo sé que estoy mal de todas maneras, pues, bueno. Ya eso es negocio entre usted y Dios. Pero mire lo que dice en Génesis capítulo 3. El verso número 1. Incredulidad. Génesis 3:1 dice. ¿Qué dice, hermano? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, porque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué es lo que estaba tratando de hacer Satanás con el ser humano? ¿Qué estaba tratando de hacer Satanás con el ser humano? Cuando le dice en el verso 1 del capítulo 3, ¿qué pasó? Génesis 3:1. ¿Qué estaba tratando de decirle Satanás al ser humano? Mire, 3:1. Génesis 3:1. Gloria a Dios. Mire lo que le dice. Mire la pregunta que le hace Satanás. ¿Con que Dios os ha dicho? ¿Qué estaba tratando de poner Satanás en el corazón de Eva? Duda, incredulidad. No es lo mismo que hacen hoy en día. La misma arma ocupa Satanás para ponerle incredulidad al corazón del hombre. Lo primero que le dicen es, pero yo no sé, ¿cómo puedo estar seguro yo que ese libro realmente es la palabra de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro yo de que realmente no han cambiado la Biblia en tantos años? Y Satanás empieza a jugar con el corazón del ser humano, poniéndole incredulidad para que usted crea que el libro que está ahí, llamado las Sagradas Escrituras, tiene errores, tiene fallas, no es legítimo. Que hay cosas que de pronto me puedan servir, son buenos consejos, pero hay otras cosas que no. ¿Sabe cuáles son las que le gustan a la gente de ese libro? La palabra bendición. Cuando usted le dice a la gente, Dios te va a bendecir,
Dios te va a dar, Dios aquí, Dios allá, Dios te va a sanar, Dios esto, Dios lo otro. Ahí hasta le dan la mano y lo abrazan. Pero cuando le dicen con una clase de mensaje acerca del pecado, ¿saben qué le dice la gente? Bueno, ¿y ese que se ha creído? ¿Quién se cree a mí para decirme esas cosas y juzgarme a mí? Entonces el enemigo trata de poner duda, incredulidad. Mire, yo recuerdo cuando yo caí enfermo, que no podía ni caminar. Yo no podía ni caminar. Y don Alfredo, yo me vivía orando y pidiéndole al Señor que me sanara. Y que me sanara. Y que me diera la sanidad. Y parece, hermano Francisco, que entre más oraba, la cosa se iba complicando más. Los dolores aumentaban. Y salía de una y ¡pum! Caía otra. Y el diablo trató de ponerme, ¿sabe qué en la mente? Y no que Dios dice que te va a sanar. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no te sana? Y no que Dios ha dicho que te va a bendecir y que, pues sí, y que te vas a levantar de esa cama. Yo creo que a lo mejor lo que está pasando es que estás perdiendo tiempo en la iglesia o estás perdiendo tiempo sirviéndole a un Dios que no te escucha. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasó. Pero llegué a una conclusión. Dios sí me puede sanar, porque Él es el Todopoderoso. ¿Sabe quién es el que no quería, quién es el que no quería ser sano, don Alfredo? ¿Sabe por qué? Dios me puede sanar, pero ¿cómo me va a sanar si yo no pongo de mi parte cuidando mi alimentación? Comía cosas que no tenía que comer, ¿y cuándo me iba a sanar? O sea, ¿cómo Dios me va a sanar si el problema no es un problema de que Dios me iba a sanar? El problema era que era muy descuidado. No me cuidaba. Me decían, no coma esto. ¡Ah! Mire, haga esto. ¡Ah! Yo sabía que me hacían mal. Y entre más comía, más peor me ponía. ¿Y a quién le quería yo poner esa carga? A Dios. Es que hay cosas que nosotros mismos nos metemos en ese problema. Y no es que Dios no nos pueda sacar, sino que nosotros nos metemos ahí. Y Dios está diciéndole, oye, mira, pero uno no entiende. Entonces el diablo se aprovecha de todas esas situaciones para ponerle incredulidad a uno. Incredulidad. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Bueno. Entonces, otra, la desobediencia. Vamos al versículo 6, ahí mismo en el 3, verso 6. Verso 6. Mira lo que dice. Génesis 3, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Note usted, ¿cuál fue el resultado natural de los otros dos pecados, hermano Francisco? ¿Cuál es el resultado final del orgullo y de la incredulidad? La desobediencia. Así que cuando nosotros desobedecemos es porque tenemos mucho orgullo en el corazón y porque no creemos. No creemos. Por eso el resultado final es la desobediencia. Hay muchas palabras hebreas que se usan en el Antiguo Testamento para expresar la idea del pecado. Las palabras son confusión, iniquidad, perversión, culpa, transgresión,
rebelión, vanidad, mentir, engaño, mal, error, impiedad, errar. El Nuevo Testamento da otra serie de nombres como depravación, deseo, concupiscencia, desobediencia, desorden, injusticia, errar al blanco. Entonces, cuando nosotros intentamos definir lo que es pecado, podemos entender en parte su naturaleza verdadera, la oscuridad que tiene. Miren, hermanos, el hecho de que Dios es amor, porque la Biblia dice que Dios es amor, y Dios es luz, también exige que Dios odie el pecado. Dios odia el pecado. Es imposible que Dios ame el alma del pecador sin odiar el pecado. ¿Sabe por qué, hermano? Dios odia el pecado. Y todo verdadero hijo de Dios debemos de compartir ese odio por el mal. ¿Saben por qué la Biblia nos llama a nosotros que somos luz? La Biblia dice que seamos luz en medio de las tinieblas. Y hace una comparación cuando dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Imagínense. ¿Qué querrá decir eso, don Hermes? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Quién está tomando control ahorita, don Hermes? La luz, ¿verdad? Cuando la apaga, ¿quién tiene control? Las tinieblas. No pueden estar las dos juntas al mismo tiempo. No pueden. Entonces, si usted es un hijo de Dios como yo, don Hermes, que somos hijos de Dios, y yo le digo a usted, don Hermes, vamos a buscar de Dios, vamos, véngase, vamos aquí, véngase, vamos allá. Pero por allá le hacer otra invitación a usted, ¿verdad? Y hacer otros negocios que no son de Dios. ¿Qué haría usted, don Hermes? Yo no digo bien, tengo que seguir a las cosas de Dios. ¿Y por qué la gente no hace eso? Sinceramente porque muchos no creen exactamente. Esa es la palabra, no creen. Esa es la palabra, don Hermes, exacta. No creen. No creemos. ¿Por qué? Porque es más fácil andar haciendo las cosas o acompañar al mundo a hacer las cosas que ellos hacen que realmente buscar las cosas que Dios quiere que hagamos. El Señor no nos ha mandado a andar así con el mundo, a andar haciendo lo que el mundo dice. No, el Señor dijo, ustedes son luz. Miren que los mando, dijo, ¿sabe cómo dijo? El Señor Jesucristo. Los mando como ovejas en medio del lobo, dijo. Ustedes son la sal de la tierra, dijo. Si ustedes pierden su sabor, la sal ya no sirve nada más que para ser pisoteada. Entonces, cuando yo ando así con el mundo y haciendo las cosas que el mundo hace, ya perdí el sabor realmente. ¿Ya qué? Digo, ustedes son luz, la luz del mundo, dijo. Mire, hermano, ¿sabe por qué es necesario que nosotros debemos ver las cosas como Él las ve, como el Señor Jesús las ve? ¿Sabe por qué? Porque fue el pecado el que clavó en la cruz al Señor Jesucristo. El pecado premeditado, conocido, separa al hombre de Dios. Génesis 16:13. Mire lo que dice. Génesis 16, versículo 13. ¿Qué dice, hermano Francisco? Vamos a ver si me ayuda. Entonces llamó el nombre de Dios
con ella hablaba. Ah, ajá. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquella que ve. Ajá. Note usted, la pregunta así para esta escritura sería, ¿puede esconderse el pecado? ¿O Dios lo está viendo siempre? ¿Será que se puede esconder? Y hay algo más importante, hermanos. Números 32, 23. Mira el libro de Números 32. Una escritura muy, muy fuerte. 32, 23. 23. ¿Qué dice? Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante el Señor. Y sabed qué, hermanos, que vuestro pecado os alcanzará. Miren. Si así no lo hacéis, si no hacen las cosas como el Señor dice, miren, y sabe que vuestro pecado os alcanzará. Hay pecado delante de Dios. Y tarde o temprano eso los alcanza a nosotros. Trae consecuencias. Gloria a Dios. ¿Quiénes son los pecadores? Vamos a Gálatas 3:22. Gálatas 3:22. Bendito Dios. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Quién encerró todo bajo pecado? La Escritura. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente la ley que fue dada a través de Moisés, no había escapatoria para nadie. Lo encerró bajo pecado. O sea que la ley no nos podía salvar a nosotros. Mire, el pecado, oiga bien, es como la cárcel, que le pone grilletes en las manos, grilletes en los pies, en cemento. Y cada vez que uno peca, los grilletes se van apretando más. Entonces, la Escritura encerró bajo pecado. No hay salvación. No hay cómo escapar. El único que podía hacer eso, dice que fue la promesa. La fe, dice, en Jesucristo, que fuese dada a los creyentes. O sea que tenemos que estar agradecidos con Dios, que era el único que podía darnos libertad. Romanos 3, verso 10 al 19. Romanos 10. ¿Será que habrá algún justo en la tierra? ¿No hay? No hay justo. De la Biblia, porque dice que somos justificados. Miren lo que dice Romanos 3. Romanos 3, verso 10 al 19. Romanos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay. Verso 11 dice, no hay. ¿Qué dice, hermano? No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Usted entiende lo que dice ahí? Busque, no crea, busque a Dios. ¿Cómo puedo buscar a Dios si lo que ando buscando son otras cosas? La gente está muy cómoda, estamos muy cómodos nosotros creyendo que porque ya solamente creemos en Dios,
nosotros estamos bien con Dios y si el Señor viene nos vamos. ¿Qué cree que nos podemos ir así? Ocupados en el mundo. Ya no hay oración. Tenemos tiempo para trabajar. Tenemos tiempo para... Bueno, lo importante ahora, don Alfredo, es... Bueno, ustedes que están jubilados, pues... Pero lo importante es trabajar. Es un compromiso que tenemos de ir a trabajar. Los que trabajamos. La pregunta es, de las 24 horas del día, ¿cuántas horas ocupamos para trabajar regularmente? 8, ¿verdad? Los que tienen 8 horas. Ajá. Y las otras 16, ¿cuántas ocupamos para dormir? 8. En lo regular, ¿verdad? Serían 16. O sea que nos quedan 8 horas. Que nos quedan a nosotros libres. Vaya, no, ya no voy a decir más, ya lo dijo don Hermes. Más claro no lo pudo haber dicho don Hermes. Ya lo vamos a poner a predicar mejor que nos diga Hermes. ¿Qué hacemos en esas 8 horas? ¿Qué hacemos? ¿Andar para arriba y para abajo haciendo nada? Perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo con gente que no quiere de Dios y que anda haciendo otras cosas y prácticamente me está jalando, me está llevando ahí cuando tengo que ser yo el que los tengo que jalar. Miren, como le dijo el profeta, no, que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. El Señor Jesucristo dijo, ¿pueden andar dos juntos no estando de acuerdo? ¿Pueden andar dos juntos no estando de acuerdo? Si yo veo que mi visión, mi camino es diferente a este que no quiere caminar, ¿yo por qué lo voy a acompañar? Yo sigo el mío en Jesucristo. El que vea a él, si no quiere, se pierda. Pero ¿qué tengo que andar haciendo con él? Jalando caminos que no son los que yo tengo que caminar. Eso es pecado. Que no sabe hacer lo bueno es pecado, hermanos. Porque mi visión es diferente. La visión al cual me ha llamado el Señor es diferente. O sea, qué fácil es que, mire, y eso es fácil. Camine con alguien usted que no tiene ni el mínimo deseo de servirle a Dios y cuando viene a sentir sutilmente está caminando con él por el mismo camino que él anda. Ahí lo carga, ¿ve? Mansito como corderito lo carga. Y camina fácilmente uno. Trate usted de llevarlo por el camino este. ¿Y sabe qué le dice? Sin pelos en la lengua. No, a mí no me ande llevando por eso, que a mí no me gusta. Así se lo dice. Yo le hago la pregunta a usted. ¿Usted cree que eso no es pecado? ¿Qué piensa usted, hermano Francisco? Es pecado. Y entonces, ¿qué dice cuando empezamos a leer la Biblia? Que si nosotros estamos en pecado, ¿estamos qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué más dice el verso 12? Todos, dice, verso 12. Todos, dice, ¿se qué? Se desviaron. Es lo mismo que les estoy diciendo yo. Empezaron así. Usted no sé si usted se ha fijado, o don Alfredo, que a veces cuando uno quiere hacer algo de alguna cosa o está queriendo enderezar algo, empieza y de repente como que empieza y tiene que volverlo uno a enderezar. Hay personas que vienen, empiezan derechitos y cuando vienen a sentir, empiezan a pandearse, a caminar por otro lado. Se desviaron. A una se hicieron ¿qué? Inútiles. Imagínense que el Señor lo llamó para ser un instrumento útil para él. Y ahora el Señor dice, así no me sirven. No me sirven, no los puedo usar. Lo siento. Yo te llamé para este propósito para que me sirva, pero así no. Así, mire cómo le llama la Biblia.
inútiles. ¿Qué significa inútiles? ¿Qué es inútiles, don Alfredo? No sirve para nada. No sirven para nada. No sirven para nada. Qué feo, vea. No, bueno, usted que ha trabajado en limpieza, don Hermes, igual que yo. Quizás podemos entender un poquito más, y el hermano Francisco. Que de repente le digan a usted, te voy a quitar ese contrato porque la verdad es que no servís para nada. ¿Cómo se sentiría? Mal, vea. Eso es que se lo diga uno, un jefe o un hombre, que no servís para nada, son inútiles. Pero que se lo diga Dios a uno, es peor. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Verso 13. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Por qué lo comparará así? Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. O sea que no hablan, mire. Yo no le digo que vamos a hablar de nuestro trabajo muchas veces. Hombre, don Hermes, pero de las 8 horas que nos queda a nosotros de estar pudiendo hacer otra cosa, nos pongamos a hablar, o sea, hablar de qué, ¿ah? De cosas que no. Exacto. A ver, el hermano Francisco nos va a ayudar un poco. 8 horas nos quedan libres. ¿Cuántas de esas 8 horas usted más o menos dedica para leer la palabra de Dios? Media hora, 1 hora. Media hora, 1 hora. Wow. Todos los días, hermano. Todos los días. Sí. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué fue lo que leyó usted en la Biblia ayer que no vinimos al estudio bíblico el sábado? ¿De qué estaba leyendo? ¿Nos puede ilustrar un poco? ¿De qué estaba leyendo? Nada. Mire, verso 14. Verso 14. Vamos al verso 14. Dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Imagina usted andar con gente así, don Alfredo. ¿Qué tipo de gente le gustaría a usted? ¿Gente positiva o gente que solo le ande hablando nomás problemas, depresiones, amarguras, enojos, críticas? Optimismo. ¿Verdad? El optimismo, salir adelante. Imagine que nos ponemos a hablar cosas que no. Y hay gente que solo de eso le habla, solo de problemas. Cuando viene a sentir a usted de oír tantos problemas que hasta se siente enfermo. Porque sus bocas están llenas, no respetan a nadie. Tratan a la gente como que fuera basura. Tenemos unos dichos tan feos nosotros como hispanos. ¿Se ha fijado? El viejo ese, el desgraciado ese. Tratan a la gente así sin respeto. Sí. Tratan a la gente con ese irrespeto y nadie merece que lo traten así. Porque todos somos dignos de respeto. Delante de los ojos de Dios todos somos iguales. Somos almas preciosas para Él. ¿Y qué cree usted? ¿Que Cristo murió por unos que se lo merecían y otros no? No, Él murió por toda la humanidad. Una persona que empieza a tratar así a otro, ¿sabe qué pienso de esa persona yo? Que cuando yo dé la vuelta me va a tratar igual a mí. Porque si yo vengo y con usted me pongo a tratar a don Hermes mal detrás de él, cuando usted dé la vuelta yo lo voy a tratar así con otro a usted. Porque se parte de la integridad. Miren. Entonces, yo no me quiero desacostumbrar porque yo le digo siempre don Hermes, pero es que la verdad que no es don Hermes, tiene que ser el hermano Hermes. Y a mí me lo quiero meter en la cabeza, pero me está costando. Me está costando. ¿Por qué? Porque yo lo respeto a mi hermano, porque yo lo veo a él como un padre, porque así dice la Biblia. Que personas que son mayores que uno, así uno los tiene que ver como padres. Aconsejarlos como padres. ¿Verdad?
Y déjeme decirle que yo admiro mucho a don Hermes porque desde el día que él vino aquí ha estado fiel. Ha estado fiel, fiel. Gloria a Dios por eso. Entonces vamos al verso 15. No sé si este era el último. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Verso 16. Sí, hasta el 19 vamos a ir. Dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. Al 17. Y no conocieron camino de paz. Vamos al 18. Y mire, esto sí es peligroso. Cuando una persona es así, ya no tiene temor de Dios, es mejor alejarse de ese tipo de personas. Si ya no tiene temor de Dios, si el que perdió el temor de Dios, eso olvídese, no respeta a nadie. A nadie. Porque dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. 19. Pero sabemos, ¿qué dice hermano Francisco? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Ajá. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Bajo el juicio de quién? De Dios. O sea que es tremendo eso. Quedan bajo el juicio de Dios. Así que todo hombre es pecador y necesita ser salvo. Si alguien pudiera hacerse justo a través de la ley y de sus propias obras, de decir yo hago lo bueno, si alguien puede ser salvo así, pues entonces no era necesario que Jesucristo viniera a morir y proveernos salvación. Y yo podría enumerar todos los pecados, pero lo voy a hacer en dos partes. Porque después quiero hablar la lista de pecados es demasiado grande, pero la Biblia los registra. Registra toda esa clase de pecado e inmundicia, de la consecuencia, la división entre Dios y el hombre, la muerte física y espiritual. O sea, todas estas cosas, hermanos, quiero yo irlas detallando en la segunda parte. Pero una cosa que quiero que quede clara es que la traducción de la palabra pecado del original griego y hebreo significa fallar a la marca. Porque la marca es la voluntad, la ley de Dios. Cuando una persona incumple, desobedece la voluntad de Dios, está llamado a ser fallando la marca. O decimos comete pecado o que ha pecado. Como leímos en la Escritura, en 1 de Juan 3:4, cuando dice, y todo aquel que comete pecado, infringe, quebranta también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. O sea, fallar la marca significa fallarle a Dios. Y después voy a ver un poco más el otro domingo, primeramente Dios, en la parte número 2. Vamos a hablar un poco de la historia de Lucero, de ese ángel caído, don Alfredo. ¿Quién era? ¿Cuál fue la historia de él? Y ahora solo vimos algo superficial, pero vamos a verlo a más profundidad. ¿Qué fue lo que realmente él hizo que desagradó tanto a Dios para que lo haya desechado de allá del cielo? Vamos a orar entonces. Gloria al nombre de Jesús. Atención, atención. Noticia de última hora. ¿Sabías que todo lo que la palabra de Dios ya había dicho, ahora la ciencia ya lo ha confirmado? Los grandes descubrimientos, la arqueología y la tecnología. Te invitamos a nuestro programa La Ciencia a la Luz de las Sagradas Escrituras, en la voz de nuestro pastor Henry Casarán, todos los martes a partir de la 1:30. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.